vamos a dar un par de minutos y igual les queremos agradecer porque estén aquí, para que se sigan conectando los asistentes. Mientras esperamos, queremos agradecerles por acompañarnos. Vemos participantes tanto de España, de México, de Estados Unidos, y nos da mucho gusto contar con personas de distintos lugares igual compartiendo este espacio. Antes de comenzar, queremos compartir una breve noticia. Planet Together ahora forma parte de CAI Software, un paso que nos permitirá ampliar el valor y las soluciones que ofrecemos a los fabricantes. Y justamente hoy queremos conversar sobre uno de los temas, pues, que más está transformando a la industria, la inteligencia artificial. Pero más allá de la tecnología, hablaremos de lo que necesita una empresa para estar realmente preparada para aprovecharla. Cuando hablamos de inteligencia artificial, normalmente pensamos pues en automatización, algoritmos, agentes o herramientas pues cada vez más inteligentes. Pero hay una pregunta mucho más importante. ¿Está realmente preparada nuestra planificación para aprovechar todo este potencial? Porque la inteligencia artificial puede acelerar el análisis eh, y ayudarnos a tomar decisiones, pero si los procesos y la información no están preparados, simplemente estaremos acelerando los mismos problemas de siempre. Hoy queremos hablar precisamente de esta base. Para conversar sobre este tema, me acompaña Joan Rubio. Joan es Head of Industry en Agility y cuenta con más de 20 años de experiencia ayudando a fabricantes de Process Manufacturing, Discrete Manufacturing, a mejorar sus operaciones mediante iniciativas de transformación digital. Yo soy Alejandra Varela, Marketing Manager en Planet Together, y estaremos aquí conversando sobre este gran tema. Antes de comenzar, Joan, me gustaría que quienes nos acompañan conozcan un poco más sobre ti. Llevas muchos años trabajando con fabricantes de distintas industrias. ¿Podrías contarnos brevemente sobre tu experiencia y el tipo de proyectos pues, en los que normalmente trabajas? Hola, sí, claro que sí. Buenas tardes. Primero de todo, gracias por la invitación, gracias a Planet Together. Os comento un poquito. Soy Joan Rubio, actualmente Head of Industry de la empresa Agility. Y bueno, básicamente a lo largo de mi trayectoria he dirigido proyectos de integración en entornos de digital manufacturing, sistemas de planificación, simulación de eventos discretos, etcétera. Actualmente, pues nada, estoy en pleno desarrollo de proyectos en el ámbito de la manufactura, eh, también desarrollando modelos predictivos a través de inteligencia artificial aplicada precisamente a la industria y básicamente acompañando a todas las organizaciones en sus procesos de transformación, pues hacia modelos de operación más eficientes, conectados y orientados a la toma de decisiones basadas en información más que en datos. Bueno, he desarrollado proyectos para compañías tanto nacionales como internacionales y básicamente siempre en los sectores de automotriz, automoción, pharma, retail y metalurgia, básicamente. Perfecto. Entonces, muchas gracias. Durante esta sesión vamos a recorrer 5 temas. Primero hablaremos sobre por qué la inteligencia artificial necesita una base sólida de planificación. Después veremos cómo conectar ERP, APS y MS. Compartiremos un caso práctico y también revisaremos algunas recomendaciones para comenzar este camino. Finalmente responderemos pues a las preguntas que nos dejen en el chat. Entonces, bienvenidos todos. Vamos empezando este tema. Joan, hoy escuchamos constantemente hablar sobre la inteligencia artificial, pero cuando visitas plantas de cualquier tipo de industria, ¿cuál es el mayor desafío que ves hoy en las plantas de proceso? A ver, a día de hoy precisamente el mayor desafío no es la tecnología. Es decir, gracias al momento en el que estamos, podemos contar con tecnología, ¿vale? El mayor reto o la barrera de entrada, la barrera a superar, es cómo la capacidad de integrar todos los procesos dentro de un sistema de la cadena de valor, ya sea a nivel de la zona de manufacturing o de la supply chain.
Hoy el desafío pues ya no consiste en generar más información, consiste en convertir toda esa información en decisiones pues que realmente mejoren la operación. Y justamente es ahí donde comienza la conversación sobre la inteligencia artificial. Esto nos lleva a otra pregunta que te voy a hacer, Joan. ¿Qué diferencias observas entre las empresas que realmente obtienen valor de la inteligencia artificial y aquellas que no? Básicamente para mí la diferencia reside en el nivel de madurez que tiene la empresa, yo, ya no en en la en el propio proceso de digitalización, sino en, como comentaba antes, en cómo tengo integrado yo los procesos dentro de mi compañía. Es decir, a día de hoy muchas empresas han hecho mucha inversión en tecnología, en automatización, y pareciera que el siguiente paso natural tiene que ser el de la inteligencia artificial. Pero solo lo pareciera porque al final la clave está en que el conocimiento está disperso entre las personas que forman parte dentro de la organización. Entonces, cuando me refiero a la maduración que tiene la propia empresa, es como tienen la capacidad de generar equipos multidisciplinarios. Es decir, en vez de trabajar de la forma tradicional por cada área departamental, vertical, pues cómo tienen la capacidad de integrarse entre ellos para generar, digamos, un escenario en el que le pueden generar un contexto, que hemos oído hablar todos del contexto dentro de la IA, para que realmente puedan sacarle el máximo de provecho. Si no, la problemática que tienen es que se lanzan mensajes de forma aislada y entonces la inteligencia artificial nunca va a proveer de una respuesta totalmente integral, totalmente óptima. Va a resolver puntualmente e incluso a veces va a generar más ruido del propio que solemos tener en en la propia empresa. Así es. Entonces, mientras reflexionamos sobre eso, queremos también conocer sobre la experiencia de quienes nos acompañan. Entonces, vamos a lanzar una pequeña encuesta. ¿Cuál consideran que hoy es el mayor desafío de su operación? Ahí les dejamos opciones. Podría ser la falta de visibilidad, reaccionar rápidamente, mejorar eficiencia, integrar sistemas. Y mientras nos llegan las respuestas, voy a mover esto para acá. Em, Vamos a continuar y más al rato podemos hablar de ellas. Entonces, muchas veces pensamos también que digitalizar significa simplemente conectar aplicaciones, pero probablemente el reto sea otro. Otra pregunta, Joan, ¿qué tipo de información suele faltar cuando una empresa intenta digitalizar la planificación? Bueno, el primer punto clave es tener claro cuál es el mapeado de sus procesos, ¿no? Del proceso productivo, también del proceso logístico, porque muchas veces nos enfocamos solamente en la parte de la producción, teniendo en cuenta de que la producción empieza por donde tengo la capacidad de incorporar el material, ¿no? Al punto de consumo. Entonces, básicamente, el primer punto sería casi como muy tradicional, es decir, empezar con un lápiz, un bolígrafo, una pizarra y empezar a hacer un mapeo de los procesos. Entonces, tener la capacidad de poder dibujar un proceso para establecer unas reglas. Entonces, esas reglas, esas restricciones nos van a poder empezar a permitir dar pie a integrar soluciones que tanto puntualmente como transversalmente me van a empezar a aportar valor. Pero para eso tenemos que tener muy claro cuál es el flujo principal de nuestra cadena de valor. ¿Vale? Entonces, a partir de ahí podremos integrar la solución que se vea más adecuada pues, para cada organización, porque no hay una solución, digamos, estándar, digamos, como que pueda servir para todo el mundo por igual. Y luego, a partir de ahí, podemos automatizar, es decir, siempre que se pueda reproducir una actividad manual, se va a poder automatizar.
¿vale? Todo lo que es susceptible de poder escribirse se puede automatizar. Wow, me gusta mucho esa idea. O sea, muchas veces pensamos que el activo más importante son los datos, pero en realidad, pues también tiene todo lo que es conocimiento, ¿no? Que tienen las personas, los que planifican, pues todos los días. Entonces, una fábrica más conectada empieza a tener procesos, pues, más conectados. Una vez entendido el proceso, ¿cuáles considerarías que son los errores más comunes al conectar ERP, MS y APS? Un poco, siempre vamos en base al mismo hilo conductor, ¿no? Sí. Porque al final son como vasos comunicantes. Al final lo que tenemos que tener claro es esa información, qué restricciones, qué reglas tenemos dentro de la compañía para que las herramientas que podamos incorporar, las soluciones que se puedan proponer, puedan dar respuesta a todas las necesidades que tenemos dentro de la compañía. Entonces, sí que es verdad que digamos, las fases tradicionalmente clásicas son, primero, tener un ERP, que es el que va a tener la fuente de información de las diferentes áreas. De hecho, la finalidad del ERP es poder tener una fuente de información de diferentes departamentos, ¿vale? Entonces, a partir de ahí que tenemos los datos, cómo los vamos a gestionar con las diferentes herramientas que podamos proponer, ¿vale? Una herramienta puede ser, pues, cómo yo puedo captar información a tiempo real de la planta, pero esa información, cómo tengo la capacidad de transformarla, o mejor dicho, cómo ese dato tengo la capacidad de transformarlo en información. Y con esa información puedo empezar a planificarme en base, pues, a las reglas del negocio, a las propias restricciones que pueda tener, etc, etc. Entonces, para mí, la conexión empieza por saber qué tipo de información requiere tener en cada sistema y cómo cada sistema se debe comunicar el uno con el otro. Entonces, podríamos decir que la tecnología empieza a generar valor únicamente cuando todos trabajan en los mismos procesos. Siguiendo con esta idea, ¿qué ejemplos reales, Joan, podrías compartir sobre integración entre operaciones y planificación? Correcto. Mira, un ejemplo real sería un poco en base a lo que comentábamos antes, ¿no? Es decir, al final, el ERP es la fuente de información donde se van a generar, evidentemente, lo que son los pedidos, las órdenes de compra, y cómo hacemos un sistema pull, un sistema que estira aguas abajo, y cómo tenemos que generar un flujo de información. ¿Vale? Ese flujo de información, una vez que tengo esa demanda por parte del cliente, necesito organizarla, necesito planificarla, necesito secuenciarla. Ahí es donde puede entrar, por ejemplo, lo que sería un APS, ¿vale? Un APS, que lo que me va a generar es el plan basado ya en un conocimiento que habitualmente suelen tener las personas, los que llevan muchos años dentro de las organizaciones respectivas, pues en su cabeza. Entonces, ¿cómo podemos volcar esa información en el APS con las restricciones que solo ellos van a conocer? Para eso existe digamos, la fase del modelado, de establecer las reglas. Luego, cómo esa información que hasta ese momento todavía es teórico, lo podemos aterrizar en la planta. Entonces, necesito, digamos, un sistema que me pueda captar los datos, la información a tiempo real y que me pueda contrastar lo que se está ejecutando, lo que está sucediendo en la planta con lo que estaba previamente planificado. ¿Vale? ¿Por qué? Porque muchas veces vamos a tener incidencias en la planta, cuestiones de que se generan nuevas órdenes digamos, de ventas que no estaban previstas, y eso lo que va a establecer es que ese flujo se pueda retroalimentar, me dé un feedback y por ahí pueda replanificar según qué tipo de incidencias me puedan aparecer. Entonces, tenemos la capacidad de tener un mapeado, podríamos decir, perfecto, en el que tengo todos los datos ordenados y que va haciendo
pool vas tirando a cómo me tengo que planificar, a cómo obtengo la información y ese feedback me confirma que lo que estoy haciendo pues va en línea a lo que tengo planificado. Y al final a lo que tengo que cumplir, que es que mi orden de fabricación, mi producto, llegue a casa del cliente en tiempo y en forma. Porque al final no hay que olvidarse que todo este tipo de herramientas sirve con un objetivo común, que es poder llegar a tiempo y en forma a satisfacer, digamos, el pedido que yo tengo. Así es. Y Joan, que hablas de todo esto que implica, muchas veces las empresas piensan que pues comenzar un proyecto de este tipo pues implica una inversión enorme. Sin embargo, hoy vemos muchas organizaciones pues que empiezan con un POC o un Proof of Concept. ¿Nos podrías comentar qué ventajas tiene empezar de esta manera? Sí, correcto. De hecho, nosotros mismos, con todos los clientes que se plantean el poder integrar un tipo de solución, la recomendación indudablemente es empezar por una prueba de concepto. ¿Por qué? Porque al final lo que se trata es de construir un modelo sólido, no con demasiados datos, ¿vale? Datos que sean fiables, datos que podamos modelar lo que son las restricciones, las reglas de comportamiento y a partir de ahí marcar un objetivo muy claro, poder validar la funcionalidad y luego ya tendremos tiempo de hacer un despliegue con muchos más datos. Pero al final, no hay que olvidarse de que el sistema se estresa básicamente porque voy introduciendo más demanda, más pedidos. Sin embargo, las reglas, una vez que están bien definidas, una vez que están bien mapeadas, solamente luego es una cuestión de multiplicar los datos. Por eso entonces, la mayoría de barrera de entrada hacia una solución de estas es porque el cliente se piensa que va a ser muy costoso o que va a ser un proyecto interminable o que va a tener que de alguna forma adaptarse demasiado a la nueva herramienta. Y entonces lo que se intenta es acotar muy bien la prueba de concepto para que el cliente pueda empezar a interactuar y vea que realmente es más sencillo eh, mm, Parece, sí. de lo que parece, ¿no? Porque al final todo cambio asusta un poco y entonces es un poco la barrera de entrada está en eso, en poder superarla y con confianza. Me encanta, sí. Entonces, todo esto nos lleva a una pregunta muy importante. ¿Qué significa realmente estar preparado para implementar la inteligencia artificial? Y aquí vemos 5 pilares, entre ellos son datos fiables, procesos definidos, reglas claras, restricciones documentadas y capacidad de simular escenarios. Entonces, antes de hablar de inteligencia artificial, necesitamos construir esta base, como mencionaba Joan. Hay otro tema también que aparece muy frecuente. Muchas personas también tienen como esta idea de que la inteligencia artificial, Joan, podría reemplazar pues el trabajo humano. ¿Tú cómo ves el papel de las personas en esta nueva etapa? Yo creo que es muy poco probable y soy muy rotundo porque al final la inteligencia artificial se tiene que, bueno, de hecho se está convirtiendo prácticamente una commodity. Es decir, yo pongo siempre el mismo ejemplo para aterrizar las ideas y ponerlas, digamos, encima de la tierra, ¿vale? Encima del piso. ¿Por qué? Porque al final y nos tenemos que imaginar todo cómo sería nuestro día a día de hoy si en vez de utilizar una Excel, utilizáramos una calculadora, un bolígrafo, un lápiz, lo que fuera, para establecer o para realizar miles de cálculos, ¿no? Es decir, igual que una Excel nunca ha tenido la capacidad de suplantar o sustituir al humano, la inteligencia artificial se va a transformar en lo mismo. De hecho, yo creo que ahora es un boom muy fuerte y de alguna forma en pocos años no es que vaya a carecer o que la gente se vaya a desinteresar, pero lo van a adoptar como algo natural. Es decir, tiene que ser una herramienta que esté al servicio de las personas y no al revés. Es decir, un entorno de inteligencia artificial.
lo tenemos que dotar de un contexto, de un entorno en la que la persona conoce muy bien su negocio y sabe perfectamente lo que es viable, lo que no es viable, y la inteligencia artificial lo que le va a suponer es poder realizar pruebas, modelos de forma más ágil, y que la persona pueda dedicar su tiempo precisamente a pensar de qué forma poder mejorar estos procesos. Ese es el camino, yo creo, es mi opinión. Estoy de acuerdo contigo también, de eso se trata. Y pues es probable que este sea uno de los mensajes más importantes, yo creo, del webinar. No se trata de reemplazar personas, se trata de ayudarles a tomar mejores decisiones. Entonces, pasemos ahora a un ejemplo. ¿Existe algún caso donde la integración haya permitido reaccionar mucho más rápido ante cambios de producción, Joan, que tengas tú en mente? Totalmente, un poco antes ya lo anticipaba, pero por ejemplo, digamos un negocio, una factoría, una empresa está viva quiere decir que tiene una naturaleza, un ecosistema que es totalmente cambiante. Esa forma de cambiar quiere decir que en un momento dado pueda tener una incidencia en una máquina. ¿Cómo me replanifico? Pero además, ¿cómo capto ese mensaje de forma innato para que me dé la información de que algo no está sucediendo como debería suceder? Eh, También me entra una orden de fabricación urgente porque por lo que fuera el cliente que teníamos ha decidido que no era suficiente con el stock que tenía y le urge que le avancemos, digamos, producción. ¿Cómo afecta eso a mis capacidades? Toda esa casuística, todas esas variables, sin un tipo de sistema que, vuelvo a decir, está al servicio de las personas, es muy complicado porque hay multitud de variables, multitud de aspectos que tenemos que tener en cuenta, y estas herramientas precisamente lo que se tratan es que nos dan visibilidad en ello, ¿no? Tema de incidencias, tema de las propias capacidades, temas de adelantar pedidos. Bueno, se me ocurren muchos porque todas las que Demasiados. estoy compartiendo son reales de mi día a día, ¿no? Entonces, cómo cada parte o cómo cada solución de la cadena de valor tiene la capacidad de darme información para que pueda eh, tomar decisiones de forma ágil, de forma rápida, de forma Eso. eficiente. Ujú. Entonces, creo que esta frase, de todo lo que nos comenta Joan, resume perfectamente nuestra conversación. Reaccionar rápido siempre es positivo, pero reaccionar correctamente es lo que realmente genera mejores resultados. Eh, Continuando, Joan, con esta conversación, si una empresa quisiera comenzar este camino mañana mismo, ¿qué Ujú. recomendarías priorizar? Un poco sería ver en qué punto estoy dentro de mi empresa. Es decir, primero tengo que tener claro cuáles son, tengo que hacer un mapeo de mis procesos, y incluso me atrevo a decir, lo más interesante es agarrar un papel en blanco, porque habitualmente las empresas han ido creciendo, han ido evolucionando de forma como muy caótica, bueno, muy caótica, muy estocástica, Rápido, ¿no? sí. Muy rápido, ¿no? Entonces, lo ideal es que puedan hacer un mapeo de un proceso coherente, lógico, ¿vale? Luego a ese mapeo del proceso aplicarle las restricciones reales que tengo dentro de la compañía, restricciones, reglas, bueno, toda la serie de restricciones, básicamente. Integrar luego los procesos dentro de esa cadena de valor. Integrar los procesos, ¿qué quiere decir? Pues, ¿qué me hace falta, en qué momento y de qué forma? Sí. Para mí es el resumen de integrar procesos. ¿Qué me hace falta, en qué momento y en qué forma? ¿Vale? Ahí ya tenemos una foto clarísima. Y a partir de ahí empezar a medir, bueno, resultados para ver cómo eh, de cerca estoy a los objetivos que me he definido. Y yo siempre tenía un profesor en la carrera, hace ya muchísimos años, como más de 30 y pico de años, de organización industrial, que me decía que un planning
estaba para tener una hoja de ruta, aunque luego me desviara, pero tengo que tener muy clara cuál es mi objetivo. Y a partir de ahí, pues siempre voy a poder acercarme o ver lo lejos que estoy para poderme de alguna forma reorientar. Me encanta, ok. Sí, ocupamos eso y antes, pues también como tener ese panorama completo, agarrar un papel, como dice Joan, no tenerle miedo y empezar a definir y ver de qué manera podemos mapear nuestros procesos. Muchas gracias, Joan. Antes de pasar a las preguntas del público, me gustaría hacer una última pregunta. Ya mirando hacia unos 3 o 5 años más, Joan, ¿qué tendencias consideras o crees que marcarán el futuro de la planificación? Sí, yo creo, es mi opinión en base a mi experiencia y en base a lo que me voy encontrando a día y es muy libre de no compartirla, ¿no? Pero yo siento que vamos a ver cada vez menos proyectos centrados únicamente en digitalizar y más orientados a lo que sería a decidir. Es decir, cada, cada, cada solución que vayamos a implantar en nuestra compañía va a ir asociada a un aporte de valor que me ayude a decidir. Yo creo que los modelos de planificación cada vez van más a ir sobre lo que serán modelos un poco predictivos, determinados a veces ya por aplicaciones de inteligencia artificial, eh, pero también creo que va a desaparecer lo que comentaba un poco antes, parte del entusiasmo inicial que hay alrededor de la inteligencia artificial. Es decir, yo siento que cada vez más vamos a estar en un entorno que las empresas vamos a empezar a distinguir entre proyectos que realmente generan un retorno, ¿vale? Un retorno de valor, un retorno que la inversión lo merece, o simplemente aquellos que incorporan una inteligencia artificial como un argumento puramente comercial, que es lo que, con perdón, a día de hoy pareciera que está ocurriendo, ¿no? De que si una compañía no integra inmediatamente la inteligencia artificial, parece que esté fuera. Sí. Y no hay que olvidar todo lo previo que hay, no hay que olvidar todo el entorno, el contexto, de dónde venimos y qué prioridades hay que darle a todo esto. Excelente. Gracias, Joan. Ahora sí abrimos el espacio para preguntas. Paloma, ¿hay preguntas en el chat? Ujú. No, no tenemos aún. Ok. Para finalizar, igual queremos compartirles un recurso que creemos que puede ser útil. Antes de iniciar cualquier proyecto relacionado con inteligencia artificial, pues vale la pena entender el nivel de madurez de la planificación. Esta evaluación APS Readiness Score pues está diseñada precisamente para ayudar a identificar riesgos, detectar oportunidades de mejora y establecer una hoja de ruta clara antes de invertir en nuevas iniciativas. Lo pueden descargar e igual se los haremos llegar en un correo. Y pues los invitamos a descargarla y utilizarla como punto de partida para evaluar su propia operación. Joan, no sé, unas últimas palabras. Sí, simplemente, bueno, primero agradeceros a Planet Together por esta hermosa invitación, por este espacio que se ha generado. Agradecer pues a todas las personas que han invertido este tiempo para, para tener un acercamiento. Decir que los que de alguna forma estaban o están planteándose de dar ese paso, pues animarlos a que se atrevan. No están solo, hay muchas empresas como la nuestra que estamos para acompañar en esta cruzada, en este viaje. Y yo creo que ahora es una muy buena oportunidad. El detonante quizás ha sido la IA, el que ha hecho de que herramientas que hasta hace años atrás se vendían como herramientas de industria 4.0 y parecía que estaban como muy lejos, han aterrizado de golpe porque quizás empujadas por lo que es la propia inteligencia artificial se han dado cuenta de que, uy, hay que prepararse, hay que armarse un poquito porque capaz que nuestra empresa todavía no está en el punto que esperábamos para dar este paso. Entonces, yo les animo a que por favor den este paso. Perfecto, me encanta.
Muchísimas gracias a todos. Seguimos en contacto. Aquí igual dejamos nuestros correos. Que tengan excelente día.